Capítulo 19, verso 1, nos habla la historia de Elías. Yo no sé cuántos han conocido de Elías alguna vez, tal vez lo escucharon en la escuela bíblica o más de alguna oportunidad hemos escuchado hablar de Elías, ¿verdad? Elías fue un hombre que, dice la palabra de Dios, oró y no llovió por 3 años. Volvió a orar y entonces volvió a llover. Entonces era un hombre acostumbrado a ver milagros. Era un hombre acostumbrado a ver cosas grandiosas en Dios. Pero de pronto leíamos este verso en el verso 1 del capítulo 19, que el rey Acab le dijo a la reina Jezabel. Jezabel era una mujer que le gustaba la hechicería. Y era una mujer que aparentemente era la que tenía la autoridad en el reino. Y cuando el rey le cuenta lo que Elías le había hecho a los profetas de ellos, eran unos profetas falsos, que Elías los había matado, a más de 800 profetas, 850 para ser exactos. Y después de que Elías había tenido esa victoria, viene el rey y se queja con su esposa. Y la esposa le manda un mensaje a Elías diciéndole que lo mismo que él le había hecho a sus profetas, ella le iba a hacer a él. Y dice que Elías tuvo temor, o tuvo miedo, dice esta versión, y se levantó y se fue para salvar su vida, y de alguna manera dice la palabra que salió huyendo. Pero dice que iba acompañado de su criado. Pero le dice Elías a su criado, tú quédate aquí. Y usted sigue leyendo la palabra y dice que Elías se fue a un día de camino, huyendo. Hermano, esto nos habla de que muchas veces no importa a lo que nosotros estemos acostumbrados, no importa cuántos milagros hayamos visto en el Señor, a veces van a llegar momentos a nuestra vida en los cuales vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor, y eso es normal. Fíjese que de alguna manera la Biblia ha dejado escritos estos ejemplos para que todos nosotros aprendamos que es normal sentir ciertas veces miedo, temor. Y la Biblia nunca nos habla de superhéroes, nunca nos habla de que sí, y vinieron y las derrotaron y salieron avantes como en las películas, ¿verdad? La Biblia nos habla de hombres temerosos de Dios, pero que de alguna manera tenían debilidades, como las tiene usted, como las tengo yo. Nadie que pueda decir es que ya soy cristiano, yo ya no tengo temor, yo ya no tengo miedos, es mentira. Todos va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tener desánimo, vamos a tener tristeza y lo más terrible, vamos a llegar a tener incluso depresiones. Que el Señor la reprenda, ¿verdad? Por eso yo esta tarde le he puesto a la enseñanza la depresión en el creyente. Fíjese, hermano, que dirá usted, pero ¿cómo es posible que un creyente pueda llegar a deprimirse? Fíjese que sí es posible. Pero, hermano, lo importante, como le decía, es que no dejemos que eso llegue a acaparar nuestra vida y tomar control completo de nuestro ser, porque entonces sí estaríamos muertos. Porque la depresión, hermano, es algo que nos lleva, bueno, no nos lleva, ha llevado a muchos al suicidio incluso, porque es algo terrible. Pero ¿cómo se inicia la depresión? Fíjese que la depresión inicia con algo tan sencillo como la tristeza. Empieza uno triste, empieza uno con melancolía, máxime estas fiestas o estas épocas, ¿verdad? Que la gente empieza a sentir tristeza y a recordarse de cosas, hermano, por lo cual nosotros muchas veces tratamos de no prestar atención a lo que en estas épocas se celebra, sino nosotros celebramos al Señor. Porque es el único que nos va a dar la fortaleza. Nosotros no podemos, hermano, enfocarnos en esos sentimientos de tristeza que de alguna manera
nos van a causar dolor, decepción y incluso nos pueden llevar a la muerte. Gracias. Fíjese que le digo esto, hermano, porque en la Biblia encontramos hombres que han pasado por estas experiencias. Yo le ponía la experiencia de Elías, que fue un hombre poderoso. Dice más adelante que él era un hombre sujeto a las mismas pasiones nuestras. Solo que había una diferencia con él. Que él, a pesar que tenía las mismas pasiones que tiene usted y que tengo yo, dice que él oraba fervientemente. Y la oración es la que va a hacer la diferencia en estos momentos de dificultad. En estos momentos en los cuales el creyente incluso, le decía, puede llegar a estas situaciones. Y no está malo que un día usted se sienta con una tristeza que lo lleve incluso hasta la cama, ¿verdad? Y decir, no me quiero ni levantar hoy, no quiero ni hablar con nadie, hoy quiero estar solo. Está bien, hermano, tómese su tiempo, pero para hablar con Dios, porque la soledad no es buena. Fíjese que Elías dice que dejó incluso hasta su criado. Él se fue solito, porque es los síntomas de la depresión, ¿verdad? Que uno no quiere estar con nadie, uno quiere estar solo. Y cuando pasan 2, 3 días, bueno, uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ya llevo 3 días con esto, 4, vaya, una semana incluso. Pero hermano, no podemos dejar pasar eso por más de 2 o 3 semanas, porque de alguna manera la depresión lo que hace, cuando usted lee algunas traducciones o interpretaciones a lo que es la depresión, dice que la depresión es la muerte de la mente, que de alguna manera ahoga toda esperanza. Imagínese usted que nuestra mente empiece a morir, y después de la muerte mental viene la muerte física. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente dice, estoy tan decepcionado que mejor quitarme la vida. La semana que acaba de pasar, yo no sé si alguno de ustedes vio en las redes sociales, pero las redes sociales empezaron a hacer viral un video donde decía, pastor se suicida. No sé si alguien vio eso. Hermano, dice, ¿cómo es posible que un pastor vaya a llegar a ese extremo? Y dejó hasta una nota por qué circunstancias lo hacía. Y él decía ahí, tomé esta decisión porque ya estoy cansado. Siempre la gente se enoja con el pastor, siempre la gente está molesta. Si se va la gente, que es culpa del pastor. Si no llega la gente, es culpa del pastor. Que si no llegó al cumpleaños, que si no llegó a la boda, que si no llegó al funeral. Siempre lo vivían acusando. Y eso es normal, hermano. Mire, el 70% de los pastores, dice alguna estadística que sacaron incluso, dice que los pastores se sienten incluso solos. No tienen ni amistades. ¿Por qué? Porque definitivamente este es un trabajo, hermano, que nos exige todo el tiempo. Mire, ahorita tenemos el compromiso de estar acá. Incluso mi esposa tuvo una emergencia, tuvo que salir de emergencia para California y se encuentra allá. Dirás, porque usted dirá, ¿dónde estará la hermana? Pues anda en una diligencia inesperada. Pero hermano, nosotros no podemos decir, bueno, tengo una emergencia, hoy no llego a la iglesia, hoy que vean los hermanos que hacen. Porque no tenemos un compromiso con el pueblo, tenemos un compromiso con Dios. Y Dios es el que está, hermano, pendiente que nosotros como pastores, le hablo, no vayamos a fallarle. A veces usted dirá, bueno, hoy me siento enfermo, y yo también estoy enfermo. Por eso es que usted me escucha una voz ahí un poco rara, pero no se preocupe. Hoy, como hablábamos con los hermanos que incluso cantaron, les decíamos, hoy va a cantar el grupo ronco, porque todos estamos de alguna manera afectados. ¿Por qué? Por el mismo trabajo, ¿verdad? Pero a pesar de que trabajamos constantemente y no podemos descuidar las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desligamos de la relación con Dios, es cuando el enemigo aprovecha, hermano, para alejarnos más. Y hoy decimos, hoy no voy, mañana tampoco.
Y la depresión eso es lo que hace, tomar nuestros pensamientos para que nosotros ya no tengamos tiempo ni siquiera de leer la Biblia. Espero que cada uno de ustedes tenga tiempo de leer la Biblia, por lo menos un verso al día. Porque cuando nosotros, hermano, dejamos de tener esa alimentación que nos da la palabra, es cuando nuestro cuerpo empieza a debilitarse, espiritualmente hablando, y el enemigo se aprovecha. Porque todo esto de la depresión, si bien puede ser por causas emocionales a nuestro alrededor, también puede ser una afección espiritual, inclusive demoníaca. Ya cuando uno dice demoníaco, dice, ay, eso es imposible, porque el cristiano no puede ser poseído, dirán algunos. Amén, así es, el cristiano no puede ser poseído por ningún demonio porque somos propiedad del Espíritu Santo. Pero los demonios sí pueden venir a atacarnos, los demonios sí pueden venir a molestarnos, siempre y cuando nosotros les demos el derecho legal. ¿Por qué? Porque esta es una casa espiritual, este es un templo en el cual nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo lo llene o dar lugar a espíritus adversos para que vengan a habitar nuestra vida. Y cuando eso sucede, empiezan a haber problemas. Quiero que veamos el siguiente verso. Dice Primera de Reyes 19, verso 4. Y dice que Elías caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas ¿de qué? De morirse. ¿Qué fue lo primero que tuvo cuando veíamos en el otro verso? Lo primero que tuvo fue miedo. Lo siguiente que hizo fue quedarse solo porque dejó a su empleado. Pero después de caminar un día por el desierto, dice que se sentó a la sombra de un arbusto con ganas de morirse. Yo creo que a veces llega uno a esa ¿cómo le puedo decir? Ese deseo, hermano. Porque dice, mire, y lo que le dice al Señor, le dijo, Señor, estoy harto. Dice que protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mire, ¿qué situación más terrible llegar uno a un momento de decir, Señor, ya me quiero morir? Y muchas veces yo creo que eso pasa incluso hasta en nuestras familias. A veces enfrentamos situaciones con la familia en las cuales nosotros no vemos ninguna solución y decimos, pero es que ¿cómo es posible que solo yo aquí me esfuerzo, solo yo hago lo posible, nadie colabora? Yo mejor me quisiera morir, dice uno, ¿verdad? En las familias. Pero es normal que venga un pensamiento así, pero no es normal que todos los días estemos pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque entonces nos va a llevar a una situación más terrible. Veamos el siguiente verso. Dice que luego se acostó debajo del arbusto. ¿Y qué hizo? Dice que se quedó dormido. Porque es normal, hermano. Por eso le decía, este hombre estaba siendo afectado por una depresión terrible. Porque la gente que está deprimida no solamente se siente débil, se siente sola, sino que lo único que desea es dormir. No sé si usted se ha topado con una experiencia así o ha visto a alguien con una experiencia así, pero el que está deprimido, hermano, no haya consuelo en otra cosa más que en dormir y en dormir. Y no quiere ni comer. Mire, dice que tuvo que llegar un ángel. Y dice que le dijo el ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come. O sea que Elías estaba en una situación, hermano, en la cual no quería saber nada. Tenía temor tan grande que eso lo único que quería era morirse. Y dijo, si no me mata el Señor, pues aunque sea me duermo y salgo de estos pensamientos. Pero ya no quería ni comer. Veamos el otro verso. Dice el verso 7. El ángel del Señor volvió por segunda vez. Le tocó y le dijo, levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Mire, en otras palabras le está diciendo el ángel,
Elías, por más que insistas, no te vas a morir. Porque la gente piensa, de esta situación ya no salgo, mejor me muero. Hasta aquí llegó todo, hasta aquí topé, hasta aquí ya. No, le dice el ángel, Elías, come, porque todavía te falta mucho camino. O sea, hermano, no va a pensar usted que si algún día usted llega a una situación en las cuales cree que ya no hay esperanza, el Señor le dice hoy, te falta todavía mucho camino por recorrer. Fíjese que me sorprende tanto esta expresión de cómo este hombre, que en una oportunidad quiso morir, ¿sabe cómo murió? ¿Alguien sabe cómo murió Elías? Fíjense que Elías hasta el día de hoy no ha muerto. Elías fue arrebatado. Elías fue trasladado y aún Jesús dijo que todavía tiene que venir. O sea que ha de regresar a dar testimonio todavía de esa experiencia seguramente. Y dirá usted, ¿pero cómo es posible? Sí, pues si usted lee su Biblia, usted se va a dar cuenta que Elías no murió. Elías dice que fue arrebatado al cielo, así vivito. Más adelante lo vio Pedro, Jacobo y Juan transfigurado platicando con Jesús en el Monte de los Olivos. Si usted ha visto este pasaje en la Biblia. Entonces, hermano, si usted piensa que se va a morir, no se va a morir. Todavía le falta mucho. Veamos un verso más. Dice el Salmo 91. Este es un salmo, hermano, muy importante que nosotros tenemos constantemente que leerlo y estudiarlo. Fíjense que yo siempre les digo, bueno, no, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, porque al menos yo nunca he podido leer la Biblia completa, como decir, voy a comenzar a leer Génesis, Números, Apocalipsis hasta el final, ¿verdad? No, yo paso tal vez semanas a veces en un texto, leyéndolo, estudiándolo, argumentando, ¿qué será? ¿Qué significará? Porque no podemos, hermano, solo leerla así, hay que estudiarla porque tiene una abundancia, hermano, de revelación. Y el Salmo 91, cuando usted lee desde el verso 3 en adelante, usted se da cuenta que hay una manifestación angélica en ese salmo. Una manifestación angélica que viene de alguna manera, a demostrarnos que Dios tiene cuidado de nosotros, aún sobrenaturalmente. Dice el verso 9, ya que has puesto al Señor por refugio, está hablando de nuestro Dios, el Altísimo por tu protección, ningún mal te sobrevendrá. Miren la importancia de poner al Señor como nuestro protector, porque dice que ningún mal nos vendrá, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Entonces, hermano, desde que usted acepta al Señor Jesucristo, Él tiene control de usted. De alguna manera le van a asignar por lo menos uno, si no cientos de ángeles. Depende de qué tan cuidadoso sea usted. Hay hermanos que necesitan miriadas de ángeles, ¿verdad? Porque se meten en unos problemas que necesitan el auxilio de Dios en todos lados. Entonces, esa es la bendición que nosotros tenemos, de saber que no estamos solos, de saber que Dios está con nosotros. Veamos un verso más. Y le digo esto porque muchas veces pensamos que al venir al Señor Jesucristo nosotros ya no vamos a tener ningún problema. Porque muchas veces nos presentan mal el evangelio, ¿verdad? Y le dicen, no, usted acepte a Cristo y va a ver cómo su matrimonio mejora, su vida cambia, su economía mejora. Hermano, eso es mentira. Porque si eso fuera verdad, estaríamos haciendo a Jesús mentiroso. Porque Jesús dijo, todo aquel que me siga tendrá tribulaciones. Imagínense, Él no está diciéndole, vengan, síganme y todo les va a ir mejor. No, esa es mentira. Yo se lo tengo que decir a usted para que usted no vaya a pensar aquí que yo estoy tratándolo de convencer que se haga cristiano si usted aún no lo es. Pero hermano, dice el apóstol Pablo, uno de los más grandes
apóstoles del Nuevo Testamento. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, hermanos en Cristo, dirigiéndose a todos nosotros, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos. Mire, hasta el apóstol Pablo tuvo problemas, tuvo sufrimientos, y menciona los lugares. Dice, en la provincia de Asia, fueron tan tremendos los problemas, dice él, que casi no podíamos soportarlos. Hasta creímos que íbamos a morir. Y dice uno, pero ¿cómo es que posible? ¿Y quién escribió eso? El apóstol Pablo, el que escribió 14 epístolas o 14 cartas en el libro del Nuevo Testamento. Entonces, él nos dice que sí hay problemas y sufrimientos. Por eso nosotros no nos extrañemos, hermano. A veces decimos, ay, ¿por qué tengo tanto problema? Hermano, eso es normal. Pero tenemos, bueno, no le voy a decir lo que tenemos que hacer hasta el final, porque hay una solución. No va a pensar que yo solo le vengo a decir, no, es que aquí van a haber problemas y que nos vamos a meter en sufrimientos y vamos a querer morir. No, hay una respuesta, hay una solución, y eso es lo que venimos a buscar aquí, ¿verdad? A buscar soluciones, no que nos asusten, sino no vamos a salir como Elías corriendo, ¿verdad? No, qué tremendo. Veamos el siguiente verso. Dice el verso 9, en realidad, continúa diciendo Pablo, nos sentíamos como los condenados a muerte, pero, dice, eso nos ayudó a no confiar en nosotros mismos. Eso nos ayudó a no confiar en ninguna otra persona de los que nos rodea, sino dice, eso nos ayudó a confiar ¿en quién? En Dios. Dice, eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Mire, con esa esperanza, ¿quién no va a ser fortalecido? ¿Verdad? Veamos el siguiente verso. Y dice, hablándole a Timoteo, le dice, haz todo lo posible por venir a verme. Mire cómo le está contando la situación de que él estaba en una situación difícil, había pasado por preocupaciones, pero él continuaba, pienso yo, sintiendo hasta que se iba a morir. Ya quería hacer su testamento. Le dice a Timoteo, mejor dicho, haz lo posible por venirme a ver cuanto antes. Mire, él deseaba que Timoteo lo fuera a ver pronto. Y le dice, pues Demas era uno de sus discípulos, por amor a este mundo me ha abandonado. Mire, van a haber personas que están con nosotros, los mismos hermanos, que van a amar más el mundo y se van a ir. Dice, Demas amó más el mundo y me abandonó y se ha ido a Tesalónica. Crescente, era otro discípulo, se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia, era otra ciudad. Veamos otro verso. Cuando vengas, le dice, tráeme mi capa o tráeme mi abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo. Tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. Mire, él quería ya como reunir todas sus pertenencias. Digo, en caso que me muera, pues aquí dejo mi testamento, aquí están mis pertenencias, se las voy a dejar a alguien. Incluso dice, Alejandro, vea el verso 14, el herrero me ha hecho mucho daño. Mire, ¿cuánta gente no le ha hecho daño a usted, hermano? Tal vez no el herrero, pero tal vez el lechero, el panadero, el de la barrotería, cualquiera puede hacernos daño, y eso nos afecta de alguna manera. Pablo estaba afectado porque todos lo habían abandonado, y no solo abandonado, algunos le habían hecho mucho daño. ¿Y daño por qué? Y le explica a Timoteo, le dice, tú también cuídate de él. ¿Sabes por qué? Le dice, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza, es decir, a nuestras palabras. Por eso es bien necesario, hermano, de que usted no crea que a toda la gente le gusta la palabra que aquí se predica,
Pero eso a nosotros no nos preocupa, ¿verdad? Porque sabemos que de alguna manera la gente, hermano, se sana a través de esta palabra. La gente a través de esta palabra alcanza liberación. A través de esta palabra la gente alcanza consuelo. A través de esta palabra la gente alcanza paz, gozo. Y podríamos mencionar muchas cosas. Pero van a haber siempre enemigos que no les va a gustar la palabra. Siempre le van a encontrar algún defecto. Pero ¿de qué nos podemos quejar? Si los grandes tuvieron ese problema, ¿qué podemos decir nosotros, verdad? Que no somos ni siquiera dignos, dijo alguien, de desatarles las correas. Veamos otro verso. Dice, continúa Pablo hablando, mire, y es que le estoy poniendo varios versos porque la historia de Pablo es larga. Él dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Fíjese que lo llevaban hasta la corte, lo llevaban a las prisiones, hermano, y él era un ciudadano romano que muchas veces pudo decir, miren, yo soy romano, a mí no me metan a la prisión, a mí no me golpeen, a mí no me hagan daño. Pero fíjese que por el amor a los hermanos, él muchas veces anduvo predicando con Silas. Pero como Silas era hebreo, a los hebreos sí los golpeaban. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Pablo era un ciudadano romano. A él era prohibido que le pegaran o lo castigaran por estar hablando del evangelio. ¿Sabe qué decía Pablo? Se quedaba callado y sufría a la par de Silas los azotes que les daban los soldados. ¿Por qué? Por el amor al Señor, por el amor a sus hermanos. Imagínense, fuéramos sido uno de nosotros. A mí no me para la migración si yo soy ciudadano americano. Así empieza la gente ¿verdad? Pero no, Pablo no era así. Aunque hubiera sido capaz, hermano, que si lo deportan, se deja deportar. ¿Por qué? Por el amor a sus hermanos. Y dice, pero cuando yo fui a la corte, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Que no se les tenga en cuenta. Miren cómo era el amor de Pablo a sus hermanos. Entonces, hermano, quiero que note cómo han habido hombres de Dios, y le he puesto algún ejemplo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que usted vea que en toda la Biblia podríamos encontrar ejemplos de personas que de alguna manera se vieron afectados por lo que es hoy un tema muy común en la actualidad. La depresión. La depresión a cualquiera le puede llegar, a cualquiera le puede afectar, pero nosotros, hermano, tenemos que aprender a cómo combatirla, a no dejarnos, hermano, influenciar por esa enfermedad, porque ahora la consideran una enfermedad, pero ¿sabe qué dicen los psicólogos y los psiquiatras? Que para la depresión no hay cura. ¿Cómo no va a haber cura? Yo le voy a mostrar que sí hay cura para todo. A ver, veamos otro verso, por favor. Dice 2 Timoteo 4:17. Nadie estuvo con él, ¿verdad? Pero ¿qué dice él? Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y yo fui librado de la boca del león. Imagínense, librado de la boca del mismo diablo, hermano, porque el diablo también tiene figura de león. Dice que se disfraza como león rugiente, pero no es león, solo se disfraza, porque el verdadero león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Pero dice Pablo, y eso quiero que usted lo capte y no se le olvide, que en los momentos difíciles, en los momentos que usted ve que nadie lo acompaña, en los momentos de mayor dificultad, el único que va a estar a su lado va a ser el Señor. El Señor va a estar con usted y el Señor le va a fortalecer y el Señor le va a ayudar y lo va a librar de todos sus problemas y de todos sus quebrantos. Ahora vea un pasaje que me impacta todavía más. Veamos Isaías 53:3.
Isaías había profetizado acerca de el Mesías, Jesucristo. Y él dijo en su profecía que él iba a ser despreciado, él iba a ser desechado, él iba a ser despreciado, él iba a ser lastimado. Ahí le puse en amarillo los colores. ¿Por qué? Porque de alguna manera él tenía que llevar todos nuestros sufrimientos. Mire, él no se quedó con nada. Ya vimos hombres de Dios que sufrieron situaciones terribles, pero aún Jesús padeció el desprecio y padeció el rechazo. Yo no sé, algunas veces Belmar cantaba hoy que a veces desde el vientre del Señor nos escogió, ¿verdad? Y es cierto. Desde que el Señor nos escogió en el vientre de nuestra madre, desde ahí el Señor ya estaba haciendo una obra en nosotros. Fíjese que dicen los médicos, ¿verdad? Que de alguna manera, físicamente, todo lo que el bebé hace dentro del vientre de la madre, repercute en la madre. Si el bebé tiene hambre, la mamá siente hambre. Si el bebé siente sueño, la mamá siente sueño, ¿no es cierto? Pero fíjese que también emocionalmente todo lo que la mamá siente lo siente el bebé. Si la mamá emocionalmente siente miedo, el bebé siente miedo. Si la mamá siente tristeza, el bebé siente tristeza. Si la mamá no lo quiere, él se siente rechazado desde el vientre. O sea que es tan importante, hermano, saber estas cosas para que nosotros no vayamos a afectar a nuestros hijos como tal vez nosotros fuimos afectados. Porque fíjese que muchos de nosotros, hermano, hoy en día nos encontramos con situaciones en las que nos sentimos rechazados por todos. Y tal vez no es así. Nos sentimos observados por todos. Y tal vez no es así. ¿Pero por qué? Porque desde nuestra infancia posiblemente fuimos víctimas de algún rechazo. Fuimos víctimas de algún desprecio. Fuimos víctimas de abuso incluso. Y eso, aunque fue en nuestra infancia, nos afecta ya como personas adultas. ¿Y por qué? Porque permitimos que eso se quedara dentro de nuestro corazón y eso ahí se quedó. Por eso le digo que nosotros como cristianos tenemos que aprender que cuando venimos a Cristo, Él nos perdona de todos nuestros pecados, pero hay situaciones que tenemos que limpiar. Hay cosas que todavía tenemos que limpiar dentro de nosotros y sacar todos esos rechazos y sacar todos esos temores y sacar todos esos odios, hermano, porque se van convirtiendo hasta en odios, amarguras y rechazo. Y yo me recuerdo de mi papá, dicen algunos, ¿verdad?, que él era malo, y cuando veo a ese señor siento que es mi papá y me cae mal. Y hermano, y empezamos a sentir rechazo por personas solo porque nos recuerdan a otras que nos hicieron daño. Y eso, hermano, tenemos que sanarlo. Eso tenemos de alguna manera que renunciar, hermano. Pero entonces veamos el otro verso, y ya voy terminando. Hoy tenemos que salir temprano, así que no se preocupe. No a las 3. No tenemos que salir a las 3, porque a las 4. Dice aquí, a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, dice la traducción, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, hasta Jesús, el Hijo de Dios viviente, sintió ese desamparo, sintió ese rechazo, sintió ese alejamiento de Dios. Mire, pero ¿sabe por qué sucedió? Porque de alguna manera, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, Él estaba llevando todos nuestros pecados. Él estaba llevando, hermano, encima toda la maldición que nosotros merecíamos. Y como Dios no puede aceptar por ninguna razón el pecado, tuvo que, mire, tal vez instantáneamente, momentáneamente, alejarse de su Hijo. Y el Hijo percibió
Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado en este momento en el que tal vez te necesitaba más? Mire, 3 años y medio tal vez de ministerio, y él sabía siempre que él era el hijo amado de Dios, que Dios siempre estaba con él. Pero en ese último momentito, aún Jesús sintió que el Padre lo dejaba y dice: ¿por qué me has desamparado? Dice, gritó con fuerza. Hermano, yo no puedo gritar con fuerza ahorita porque estoy afónico. Pero imagínense usted cómo haber sido ese grito desgarrador de Jesús, llevando ese momento la separación de su Padre. Bueno, eso para que vea usted que ni siquiera Jesús se escapó de padecer esos tormentos, hermano, esos sufrimientos, esas depresiones. Incluso él, antes de llevarse o de ser llevado a la cruz, dice que subió al monte a orar con sus discípulos, y todos estaban tan tristes, hermano, porque ellos percibían de que ya Jesús se los iban a quitar, y esa tristeza era tan grande que no pudieron orar. Dice que se quedaron dormidos, porque usted ya le dije, ¿verdad? La depresión nos lleva a querer dormir, y Jesús les dice: pero ni siquiera una hora pudieron velar, ni siquiera una hora pudieron orar. Pues está bien, hasta ustedes me dejaron en el último momento. Pero ya estaba profetizado que él iba a ser abandonado y negado por muchos. Entonces, yo lo que quiero llevarlo ahora, ya para terminar, es que veamos promesas que el Señor tiene para nosotros. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? ¿Por qué muchas veces nosotros nos sentimos con esas depresiones? Porque nunca nosotros nos tomamos un descanso, nunca hacemos una pausa. Siempre estamos tan afanados en querer, ya sea trabajar, estudiar, limpiar la casa, estar haciendo actividades. Nunca nos tomamos un descanso. Y la clave para la depresión, ¿sabe cuál es? El reposo. Pero no cualquier reposo, es el reposo en el Señor, descansar en el Señor, porque al descansar en el Señor nosotros vamos a tener paz, y la paz es la que necesita nuestra alma. O sea, la que está agobiada, la que está fatigada, la que está afanada es nuestra alma, y ella es la que necesita un reposo. Por eso Jesús dijo sabiamente: venid a mí todos los que están cansados y agobiados. Otras versiones dice: y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabe por qué muchos están cargados, hermano? Porque de alguna manera el enemigo, el diablo, Satanás o serpiente antigua, como usted lo conozca, viene y nos pone cargas. Nos pone cargas y más cargas, al extremo que nosotros estamos muy felices, estamos muy contentos ahí, incluso hasta con el teléfono, ¿verdad? Y por eso usted ha visto a la gente que ya ve cómo se va quedando de tanto textear ahí. Pero eso, hermano, son cargas del enemigo. Fíjese que yo estaba viendo un comentario de donde se les ideó eso de hacer el BlackBerry. ¿Y de dónde cree usted? Y este es un paréntesis que le hago. ¿De dónde cree usted que inventaron el BlackBerry? Dice que eso fue en Canadá, cuando traían a los esclavos negros del África, me imagino. Dice que para que no se escaparan, les ponían, usted ha visto eso en las caricaturas, una bola de hierro encadenada en sus pies, que para referirse a ella, dice que decían los que los esclavizaban: traigan una BlackBerry para y lo grietaban. Y de alguna manera los que inventaron la nueva tecnología dijeron: eso es lo que necesitamos, esta idea está buenísima, porque necesitamos tener a la gente esclavizada al teléfono, esclavizada a los textos, esclavizada a las redes sociales. Hermano, usted no crea que esa es una bendición. Si lo sabemos usar, sí, pero si no, son cargas que el enemigo nos pone. ¿Para qué? Para distraernos, para alejarnos, para no dejarnos poner el yugo del Señor. Veamos el otro verso. ¿Sabe cuál es el yugo de Dios? Usted ha visto cómo de alguna manera le enseñan a los bueyes, ¿verdad? Les ponen un yugo. Un yugo es algo que,
¿cómo le podría decir? Es como un palo que divide a los dos animalitos. A los dos los pone al mismo nivel, ¿verdad? Es un palo que a los dos los pone al mismo nivel para que el que ya tiene más experiencia vaya guiando al buey nuevo. Lo va guiando, mire, y no se desvíe. Y si el buey viejo se mueve para acá, el buey nuevo se desvía para allá. Entonces, de alguna manera, Jesús usa esta figura y dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. O sea, lo que Él quiere enseñarnos es con un yugo, a manera de que no nos desviemos. Pero lo que el enemigo quiere, o el diablo quiere, es que usted no tenga lugar para ponerse ese yugo. Por eso es que le pone tantas cargas. Por eso es que para poder tomar el yugo del Señor, uno muchas veces necesita despojarse de tantas cosas. Entonces, ya con el yugo, dice el Señor, ahora aprendan de mí. Bueno, ¿qué vamos a aprender del Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Y cuando ustedes sean mansos y humildes, ¿qué va a suceder? Va a suceder algo especial. Van a hallar descanso para sus almas. Porque el alma es la que le digo, la que se siente agobiada, cargada, intranquila, hermano, súper emocionada, que quiere morirse. Imagínense. Entonces dice el Señor: miren, déjense poner mi yugo y aprendan de mí. En primer lugar, sean mansos. No anden peleando ahí con todo el mundo. Sean humildes, no sean orgullosos, no estén hablando más de la cuenta. Aprendan de mí, dice Jesús. Entonces, cuando hagan estas cositas tan sencillas, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, yo los voy a dejar hasta aquí. Les digo porque en primer lugar, tenemos 15 minutos para irnos. Y vamos a orar. No podemos irnos sin orar, porque ¿de qué sirve que les muestre la medicina, verdad? Y no se las dé. Entonces, esta tarde, hermano, yo voy a hacer una oración para todo aquel que de alguna manera se sienta, hermano, no sé, despreciado, ignorado, abandonado, solitario, tal vez a punto de la depresión, que la reprendemos desde ya. Pero hermano, quiero invitarle esta tarde para que nos tomemos unos pequeños minutos, para que usted, en base a lo que yo hoy le he tratado de enseñar, usted aprenda y diga: bueno, posiblemente es cierto lo que me está pasando o me ha sucedido en otras oportunidades. Tengo que despojarme de esas cosas que me han afectado. ¿Cómo qué cosas nos han afectado? Le decía yo, hay cosas que tal vez nos las heredaron, ni siquiera son cosas que nos sucedieron a nosotros, porque mucha depresión es cíclica, es decir, que tiene un ciclo que se repite en una familia, se repite en la segunda familia y en las generaciones sigue repitiéndose. Usted veía que su abuelita se mantenía deprimida, usted veía que su mamá mantenía encerrada y deprimida, y de pronto usted siente que no tiene ganas de hablar con nadie, que siente una depresión. Eso es cuando es cíclico y heredado. Entonces, yo le hablaba de hay una depresión que uno puede adquirir por algún rechazo, pero hay otra, hermano, que uno puede adquirir generacionalmente, y también a esa tenemos que renunciar. Entonces, si usted cree o usted siente que está siendo afectado por algún síntoma que vio en su familia anteriormente, eso es generacional, y usted tiene que decir: en el nombre de Jesús, en nombre de mis antiguas generaciones, yo renuncio al problema que usted esté presentando. Yo le doy a usted más o menos las directrices para que usted sepa cómo hacerlo, y no siempre usted esté dependiendo de alguien que le ayude,
porque la palabra es suficiente. El Señor es con nosotros y siempre está a nuestro lado para auxiliarnos y ayudarnos en todo lo que necesitemos. Es cierto, a veces que nos vamos a sentir solos, ahí es cuando usted puede pedir la ayuda de alguna persona que usted tenga confianza y que tenga conocimiento del Señor y que le pueda auxiliar. Mientras tanto, nosotros hoy pongámonos a cuentas con el Señor y pidámosle que nos quite todo sentimiento negativo y toda situación que nos esté llevando a la tristeza, al desconsuelo, a la desesperación, incluso al suicidio para aquellos que nos ven por televisión. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde te damos gracias por tu palabra, oh Dios amado, y te suplicamos que así como hemos oído estos casos, Padre, de personajes bíblicos que experimentaron situaciones tan difíciles, que experimentaron, Señor, el rechazo, que experimentaron la soledad, que experimentaron situaciones que los quisieron llevar incluso a la muerte, Padre. En el nombre de Jesús venimos suplicándote que conforme tu palabra nosotros venimos hoy tomándonos de la mano de Jesucristo y tomando ese yugo que Él nos ha ofrecido para que nuestra alma tenga el reposo y nuestra alma tenga el descanso. Padre, en esta tarde nosotros venimos renunciando, Señor, a cualquier maldición que haya sido heredada en nuestra familia. Venimos renunciando, Señor, a cualquier odio, cualquier rechazo, cualquier resentimiento, cualquier amargura que podamos tener contra alguien, Señor, ya sea en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy renunciando, Señor, a cualquier abuso que incluso haya sido víctima a alguien en su niñez, Padre. Venimos renunciando, Señor, a cualquier abuso en la niñez, en la infancia, Señor, aún dentro del vientre. Padre, te suplicamos, ten misericordia de cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que están incluso viendo a través de la televisión, Padre. Te suplicamos, Señor amado, que tú hagas una obra maravillosa, una obra especial, Señor, por cuanto hemos puesto, Señor, al Señor. Te hemos puesto a ti como el Altísimo por nuestra protección, Padre. Tú dices que ninguna plaga nos tocará. Tú dices, Señor, que nada se levantará en contra de nosotros. Nada nos podrá hacer daño, pues tú mandarás a tus ángeles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicándote esta tarde para que tú te muevas en medio de este pueblo que ha venido a buscarte este día, Señor. Padre, si hay alguno que venga cargado, que alguno está cansado, Señor Jesús, tu palabra dice que tú renovarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Tu palabra dice, Señor, que renovaremos nuestras fuerzas como las del águila, Señor, y nos levantaremos sobre cualquier situación adversa. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada mente, toca cada vida, toca cada corazón, Señor, que en esta tarde necesite, Señor, sanidad interior. Sabemos que toda sanidad, Señor, se da en el momento que nosotros renunciamos, pero cuando también perdonamos a esas personas que nos hicieron daño. Padre, en el nombre de Jesús, perdonamos a cualquier persona que nos haya hecho daño. Si en tu mente viene alguna persona o si a tu mente vienen pensamientos de alguien que te hizo daño, tú necesitas